Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este panel que llamamos Wi-Fi optimizado con inteligencia artificial para una gestión más eficiente. Cuando hablamos de Smart City nos imaginamos alta tecnología, nos imaginamos que las ciudades están llenas de sensores, que hay redes 5G por todos lados, que todo está automatizado, que pensamos que el tráfico anda bien, que podemos saber cuándo viene el bus, el tren. Y en realidad, decir Smart City tiene que ver con implementar las tecnologías inteligentes, pero de manera gradual. Por lo general se hace de manera fragmentada, se van instalando sistemas de gestión, que pueden ser de tráfico, de turismo, de salud, pero es dificultoso lograr una integración total y hay muchos desafíos, como ser la inversión inicial, la conectividad, que los sistemas sean interoperables, y de todas esas cosas vamos a estar hablando hoy. Vamos a presentar a nuestro panel. Acá tenemos primero al licenciado Gonzalo Kilodram. Él es director comercial del sector público INMACIN LATAM, licenciado en Ciencias Políticas y consultor en asuntos públicos, gubernamentales y telecomunicaciones. Él fue miembro del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones. Luego tenemos al licenciado Diego Valdecantos. Él es secretario de Turismo de la provincia de Jujuy, licenciado en Turismo, se ocupó de la gestión de turismo tanto desde el ámbito privado como del ámbito público, estuvo a cargo de distintos hoteles en Argentina y en España, agencias de turismo, centro de convenciones y trenes turísticos. Tenemos a la ingeniera Noelia Carrizo, ella es socia fundadora de consultora Impulso, y tenemos al ingeniero Alberto Ortega, que es gerente de cuenta del sector público de Amazon Web Service, ingeniero en sistemas. Ahora vamos a arrancar con la ronda de preguntas. Bueno, les contamos que el panel tiene 45 minutos y vamos a hacer 2 rondas de 4 minutos de pregunta para cada uno, ¿sí? Arrancamos con Gonzalo. Gonzalo, sabemos que hay varios desafíos en cuanto a la aplicación de tecnología Wi-Fi. Tener una infraestructura adecuada, asegurar que en el momento de instalar varios sistemas estos sean compatibles, sean interoperables, y también el desafío de los datos, ¿no? De dar seguridad al usuario. ¿Qué respuestas crees que tiene la nueva tecnología para estos desafíos? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por estar acá presente, gracias a la organización, gracias a mí por la moderación, a mis compañeros y compañeras de panel, un placer estar una vez más en el Smart City, en Santiago del Estero. Bueno, muchos temas y palabras claves que son disparadores de lo que nosotros veníamos a hablar. Y también sumo algo más, ¿no? Inteligencia artificial a ese cóctel de ciudades inteligentes, de Smart Cities, que en definitiva voy a algo más claro. Muchas veces se creyó que el uso de la tecnología convertía a las ciudades en ciudades inteligentes o en algún nivel de ciudad inteligente. Yo creo que una ciudad inteligente es en definitiva la que permite un buen uso por parte de la misma, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los vecinos, de las vecinas que viven en esa ciudad. Es decir, poner la tecnología al servicio de las personas. Y bajo esa lógica, lo que nosotros tenemos claro, a partir de esta innovación en materia de Wi-Fi optimizado con inteligencia artificial, que ya se viene aplicando en varias ciudades en el mundo, y básicamente de lo que se habla es de recolección de datos que después pueden ser utilizados por un requirente. Acá tenemos, por ejemplo, un secretario de turismo de una importante provincia en materia turística, es decir, nosotros venimos trabajando con Jujuy, ahora vamos a pimponear con Diego, en los principales destinos turísticos, obtener datos en general que están obviamente cuidados en materia de política de privacidad del manejo de los mismos y en el anonimato de los mismos. Muchas veces se confunde el uso de las personas o de los datos personales con el de los dispositivos, que en definitiva de dónde se toman los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nosotros pretendemos hacer es que, primero hablar de interoperabilidad, que también surgió en la pregunta inicial, que tiene que ver que
una misma conexión permita sacar datos a diferentes áreas de un mismo gobierno. Es decir, trabajar en materia turística, trabajar en materia de seguridad ciudadana, trabajar en materia de movilidad sostenible, que haya un solo web service, una nube que nos permita almacenar datos y que no todos tengamos que disponer de grandes infraestructuras. También voy comiendo de todo el resto del panel. Pero concretamente lo que nosotros queremos plantear son ideas concretas. Digo, puedo hablar de, no sé, en la parte privada, por ejemplo, un shopping. Siempre me quedó muy marcado este ejemplo. Lo que permite esto es decir, a través de un access point, dar Wi-Fi de manera gratuita y también poder conocer a través de un mapa de calor en un shopping cuál es el local más visitado. No necesariamente tenga que ver con la facturación de ese local o el rubro, el sector o la indumentaria. Entonces, quienes toman decisiones comerciales o en materia de infraestructura saben cómo se maneja la gente que entra al shopping, qué visita, qué no. Después, otra área se encargará de ver la parte de facturación. Pasa con lo público, lo estamos empezando a implementar en Jujuy, es decir, cómo se manejan los turistas que llegan a Jujuy en los principales destinos turísticos en la provincia. Y también, digo, algo que veníamos planteando y charlamos fuera de panel con las estaciones del nuevo tren solar. Pero no me quiero pasar de tiempo, digo, dejo planteada el principio de la pregunta para después junto con ellos empezar a charlar del panel. Muchas gracias. Ahora vamos con Diego. Sabemos que Jujuy es una de las provincias del NOA que tuvo un gran crecimiento económico. Están generando energía en la planta voltaica de Caucharí, están generando hidrógeno verde, tienen el tren solar, que seguro Diego nos va a contar, tienen producción de cannabis con fines científicos y medicinales, y además de esto, la demanda mundial de litio hace que ahora Jujuy esté en el foco de todo el país. A toda esta transformación también se suma el turismo, porque Jujuy es líder en turismo y es conocido por sus bellos paisajes y porque ofrece una gran experiencia turística. Entonces yo quería preguntarte, Diego, ¿cuál crees que es la importancia de esta tecnología aplicada a sectores como el turismo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Déjenme agradecerle también la presencia a mis colegas turísticos. Está el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero acá presente también, Nelson, gracias. Fer García Soria, secretario de Turismo de la ciudad de Salta también, con quienes trabajamos muchísimo en conjunto y bueno, yendo puntualmente a lo que nos atañe hoy, gracias por invitarnos al panel, gracias por elegir a Jujuy para comenzar a trabajar sobre este tema puntualmente, que tiene que ver, como bien lo explicaba Gonzalo, cómo manejar los datos y poder descubrir de esa manera de dónde viene el turista, qué hace el turista, cuál es el mapa de calor del turista y de esa manera poder tomar mejores decisiones. En el caso de Jujuy, como lo decía en la introducción, el turismo hizo un giro de 360 grados en los últimos 7 años. Hemos pasado de tener 900.000 turistas a más de 1,5 millones de turistas en la actualidad. Un pernocte que antes era de 1 noche, hoy estamos en pernoctes de 3 noches. Con lo cual el turismo ha ido cambiando en la provincia de Jujuy y tiene que ver justamente con todo el trabajo que se viene desarrollando en la parte de promoción, en la parte de capacitaciones también, porque no es solo que el turista llegue al destino, sino que el destino también tenga la capacidad de poder recibirlos bien. En lo que corresponde específicamente a esto, un poco el ejemplo de lo que se está realizando en Jujuy tiene que ver con la implementación de 15 torres que se van a ubicar estratégicamente en 9 puntos turísticos, en los 9 puntos turísticos más importantes de la provincia y en 5 puntos de ingreso y egreso de la provincia de Jujuy. Esto nos va a permitir, como decía Gonzalo, acá nosotros no estamos sacando los datos de las personas, sino es simplemente con el IP del teléfono saber de dónde viene ese teléfono, cuánto tiempo se queda, por dónde recorre en la provincia y cuánto tiempo y cuándo vuelve a su lugar de residencia. Esto nos va a permitir a nosotros tener mayor claridad a la hora de tomar decisiones
a la hora de realizar promociones, para ir a promocionarnos. Teniendo en cuenta que muchas veces decimos el mayor turista que tenemos en Jujuy, por ejemplo, es de Buenos Aires. Ahora, Buenos Aires es gigante. Entonces, esto nos permite saber qué parte de Buenos Aires, qué punto de Buenos Aires es el que más turistas nos está mandando realmente. Eso lo vamos a poder saber a través de estas torres. Hablábamos hace rato con mis colegas, algo casi imposible para las provincias y para las ciudades de constatar es cuántos excursionistas tenemos. Nosotros la diferencia entre excursionista y turista es que no pernocta en el lugar. Es decir, el turista pernocta en un lugar. El excursionista hace una excursión, se va y no se queda en el lugar. Entonces es muy difícil de controlarlo. Con este sistema vamos a poder saber cuántos excursionistas realmente tenemos visitando, en este caso, la provincia de Jujuy. Un ejemplo claro que tenemos, muchos turistas que están en Salta, hacen la quebrada de Humahuaca y vuelven a Salta. Para eso, para Jujuy no son turistas, son excursionistas. Con este sistema vamos a poder saberlo porque vamos a ver en el punto de ingreso de Pampa Blanca, que es el límite entre Salta y Jujuy, esos teléfonos van a pasar y en el día van a volver a pasar y en el medio vamos a ver qué actividad hicieron, que seguramente van a ir y van a parar en Purmamarca, van a parar en Humahuaca, van a parar en el Hornocal, van a ir a Salinas Grande y van a volver a Salta. Entonces nos va a permitir saber que ese es un excursionista y poder cuantificar también eso para la toma de decisiones. En lo que tiene que ver con el tren solar específicamente, es un tren único en el mundo, a baterías de litio, son 6 baterías de litio, no hay otros trenes en el mundo que a través de estas tecnologías se trasladen, son baterías de litio que tienen 120 kilómetros de autonomía, carga rápida de 20 minutos, tenemos 3 estaciones con carga rápida y esto nos permite tener un tren totalmente innovador, moderno, silencioso. Los guías de turismo que están en ese tren no utilizan micrófono, por ejemplo. Dentro del tren pueden guiar sin ningún tipo de micrófono porque no hay absolutamente ningún ruido dentro del tren. Y eso es realmente muy importante. Tiene los cargadores de celulares inalámbricos en cada uno de los asientos. Es decir, tecnología de punta que se puede utilizar y que se utiliza generando esto. Muchos nos dicen, ¿y por qué fueron a un tren con baterías de litio? Bueno, un poco lo que decían antes. Tenemos Cauchari, que es el parque solar más grande de Latinoamérica, que está en Jujuy. Tenemos el litio y desde el punto de vista turístico decíamos cómo combinamos esto. Bueno, justamente con un tren que sea con baterías de litio y de esa manera integrar el turismo a toda esta matriz productiva que tiene la provincia de Jujuy actualmente. Perdón que me pasé de tiempo, pero vamos a ir avanzando. Una más. ¿De dónde hasta dónde va el tren? El tren va actualmente desde Volcán hasta Maimará. En el mes de agosto vamos a llegar ya a Tilcara. Son en este momento 37 kilómetros, van a pasar a ser 42 kilómetros. Y otra cosa que lo hace único también, acá aprovecho para venderlo al tren ya que estamos acá, que lo hace único es el sistema Hop-Off, Hop-On, donde uno compra un ticket para todo el día, por 12 horas. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, puede bajar la cantidad de veces que quiera en cada una de las estaciones, disfrutar no solo del tren y del paisaje desde el tren, sino también de cada una de las localidades, hacer excursiones, volver al tren, seguir hacia la otra localidad. Eso también lo hace único porque en el mundo no hay otro tren que funcione de esta manera. Muchas gracias, Diego. Ahora la siguiente pregunta es para Noelia. Las Smart City sabemos que pueden optimizar la prestación de servicios públicos como el transporte, la salud y la educación, reducen tiempos de espera muchas veces, mejoran la accesibilidad, pero como ya dijimos, se hace de manera gradual. Entonces yo quería saber cuál es la mirada que tenés sobre el proceso de transformación digital y qué desafíos crees que enfrentamos en general en la implementación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá compartiendo con estos grandes oradores en este panel. Cuando leía el título de esta mesa panel, al final decía algo así como aplicación para ciudades más eficientes. Y si hablamos de eficiencia, creo que hay algo que es fundamental, que a veces hablamos mucho sobre inteligencia artificial, sobre Wi-Fi, tecnologías, y creo que nos estamos olvidando de algo que es fundamental y que hace la diferencia todo esto, y que es el puntapié para la transformación digital, que no es nada más y nada menos que el factor humano. Porque ¿quién crea la tecnología? ¿Quién crea la inteligencia artificial? Es creada por cada uno de los cerebritos que tenemos adentro de nuestro cuerpo, y una vez que es creada,
una vez que ese cerebro lo creó, lo pone al servicio, como dijeron acá los chicos, los pone al servicio de la sociedad, de los ciudadanos, de las organizaciones. Y ahí empieza otro proceso, empieza el proceso de transformación digital de las organizaciones, de las ciudades, que van a tomar justamente eso que se creó. Entonces, lo que pensaba y reflexionaba es que dentro de ese proceso de transformación digital van a suceder varias cosas. Primero, que necesita ser reconocida como tal esa nueva inteligencia artificial que se está ofreciendo. Segundo, que necesita empezar a incorporarse en la organización, en la sociedad, en cada una de las personas que lo está usando. Y también pensaba que este proceso no está librado al azar. Hay personas que seguramente lo van a estar liderando. Podemos pensar en nuestros gobernantes, si pertenecemos a instituciones, organizaciones, las personas que están al servicio de esa institución. Entonces, pensaba que si ustedes están liderando esas situaciones, es importante estar abiertos, estar en aperturas y entender que en ese proceso de adaptación de la nueva tecnología van a suceder ciertas situaciones que las vamos a llamar errores. Es normal, en cualquier proceso de aprendizaje, a medida que vamos tomando el nuevo conocimiento van a aparecer los errores y es importante capitalizarlos y darles otro significado, porque de ahí pueden salir otras enseñanzas que nos permitan mejorar justamente esa tecnología y también que nos permitan a nosotros como sociedad poder darles una nueva significancia, ¿no? Recuerdo el año pasado tuve la oportunidad de estar acá en Smart City, no en el papel de oradora, pero recuerdo que en uno de los paneles comenzó uno de los oradores diciendo ¿qué es una ciudad inteligente? ¿Qué es una Smart City? A ver, ¿qué creen ustedes? Amelia ya les dio un par de pistas. Ahí. Rápidamente. Sí, ¿qué? Para nosotros los ciudadanos creo que es importante tomar la tecnología y entender que va a estar al servicio nuestro para mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el gran desafío que tenemos como sociedad desde todos los puntos, ¿no? Desde quien está gobernando como el ciudadano también. En este panel lo que habían dicho es que una ciudad inteligente es una ciudad en la cual las personas quieren vivir y que se sienten felices. Entonces creo que el gran desafío nuestro como sociedad, incluyendo a todos los actores que formamos la sociedad, que no es solamente el ciudadano, sino en todos los roles, es poner al servicio la inteligencia artificial y también nosotros desde el papel de ciudadanos abrirnos, ponernos en apertura para tomar ese conocimiento, entendiendo que forma parte de la transformación digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Vamos ahora con Alberto, o Beto, como prefiere él. Beto. Que lo llamemos, vamos con Beto. Beto, las ciudades pueden generar mucha cantidad de datos. Podemos contar los lúmenes que hay en las calles, la cantidad de gente en los estadios, la cantidad de gente en hospitales, centros comerciales, podemos medir la calidad del aire, todo esto son datos. Para las gestiones de gobierno y de empresas es muy importante contar con estos datos al momento de tomar decisiones, ¿no? Ya sabemos que con los datos se extrae la información y se puede tomar muchas buenas decisiones basadas en información. Pero a veces se hace dificultoso almacenar o procesar toda esta información a niveles locales. Entonces lo que a veces hace que por lo menos yo que trabajaba en un gobierno local, seamos a veces reticentes de incorporar tecnología. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál crees que es la importancia de los datos y el papel que tiene la nube en este caso? Muy bien. Al igual que todos, agradezco mucho que me hayan permitido estar acá. Una mirada del privado, de una mirada tecnológica les voy a poder dar. Yo trabajo en Amazon Web Services y trabajo exclusivamente ayudando a gobiernos a que vean que pueden incorporar de lo que es nube. Nube cambió un poco la manera de hacer tecnología de todos.
hace ya 15 años. Para una ola tecnológica no es muchísimo tiempo, 15 años, y todavía estamos viendo el impacto que puede tener. Cuando pensamos en datos, hay una métrica que es medio impresionante, y es que se viene cumpliendo hace ya varios años que en los siguientes 2 años, como humanidad, vamos a generar la misma cantidad de datos que generamos en toda la historia de la humanidad. O sea, en 2027 o 2026, si quieren, vamos a haber generado lo mismo que generamos desde que nacimos, y para el 2029 se va a volver a cumplir esa regla. Es impresionante ese volumen. Y la manera que teníamos de hacer tecnologías hasta hoy está cambiando, y eso nos permite manejar este nivel de complejidad. Al dato, piensen que no solamente tenemos que capturar que lo recolectás, que encontraste a ese turista que te dio esa información. El dato capturado tiene que transportarse, después tiene que almacenarse, después con cómputo tiene que procesarse para terminar dándole algún tipo de información a un funcionario que ojalá tomar mejores decisiones para que una provincia pueda tomar mejores, hacer las cosas que los turistas buscan o quieren, y ir entendiendo cómo van comportamientos, que si no es imposible saberlo. Lo que hace la nube pública es ofrecer infraestructura para que se alquile, para justamente poder hacer transporte, captura y procesamiento de datos. Y un poco el motivo de por qué esto tuvo éxito y por qué funciona y por qué sigue creciendo. Hoy en día, lo que está pasando en todas las provincias de Argentina y en todo el mundo no es que todo va a ir a la nube. Eso por ahí fue lo primero que pensamos los tecnólogos cuando esto apareció. Ya está clarísimo que hay mucho que se va a tener que almacenar y hacer cómputo en los centros de datos y servidores que hay en cada uno de los edificios de cada una de las secretarías. El problema es que el desafío que hoy, cada uno de los ministerios o secretarías que forman un gobierno provincial, muchos de ellos tienen sus 3, 4, 5 servidores, quizá Innovación tiene más, tiene 10, 20, 30 para ayudar a las demás reparticiones. Pero la misión de una secretaría o de un ministerio no es ser expertos en tecnología. Si vos sos una secretaría de turismo, no está en tu gente capacitada para operar eso, que no se te caiga, que esté seguro, que esté salvaguardado de todos los ciberataques que estuvo viendo últimamente. Y cada vez cuesta más como organismo público mantenerse más o menos con una cierta tranquilidad de que estoy almacenando, de que no me van a atacar, etc. Entonces, mirá, hay gente, hay equipos que están haciendo esto para que vos no lo tengas que hacer. Yo construyo infraestructura que vos podés agarrar y usar, y cada uno cuánto usar. Entonces, hoy mucho está ocurriendo en las ciudades que se están transformando inteligentes en Argentina, que usan estos servicios de la nube. En los últimos 2 años en Argentina sufrimos 18 ciberataques y no somos la excepción. Está pasando en todos los países de Latinoamérica. Hemos tenido detenidos poderes judiciales de provincias por días. Hemos visto los datos de los argentinos expuestos al mejor postor. Son consecuencias y efectos colaterales de toda la revolución que estamos viviendo. Y Nube es una herramienta más para considerar de cómo trabajar con toda esta complejidad. Entonces, yo creo que hoy es una herramienta que no podemos ignorar, que está ahí, y como la cabeza del tecnólogo, del ingeniero, tiene que aplicar el sentido común para sacar de esa herramienta lo mejor que podamos. Así que ese es un poco el rol de Nube hoy en día. Muchas gracias, Beto. Ahora sí, nos devolves el micrófono, acá le volvemos a Gonzalo de nuevo. Ahí estamos, seguimos con vos, Gonzalo. ¿Sí?
Hoy el borde es parte de la nube. Hoy en día el nivel de sistemas que tenemos, que puede haber un auto autónomo o que se pueda detectar en una autopista tu patente, usa computación de borde, ¿no? Dale, decime. Entonces, es parte del ecosistema. En Ciudad de Buenos Aires, las cámaras que antes detectaban tu patente, hoy en día se incorporó el año pasado la capacidad de que la cámara detecte si tenés o no puesto el cinturón de seguridad. Eso es un modelo de inteligencia artificial que fue entrenado en nube, pero la inferencia ocurre ahí. Y esos son puntos que normalmente no tienen estados y no representa un riesgo de ciberseguridad, pero más te vas adentrando en el perímetro de la nube, es donde vos como funcionario normalmente ponés los datos más sensibles y que no querés que te toquen, ¿no? Pero para dejar de depender de la nube, creo que es posible hacer la computación de borde. Sí, totalmente. Sin aumentar el tráfico de datos. Totalmente. Sí, es posible, depende siempre de la solución. Y hay cosas que no puedes hacer en el borde y sí en la nube. Listo, continuamos por una cuestión de tiempo. Bueno, seguimos acá con Gonzalo. Sabemos que muchas veces al implementar este tipo de tecnologías, en algunos casos antes, si queríamos registrar los celulares, por ejemplo, podía ser que algunos necesitemos que tengan el acceso para registrarlos, o de acuerdo al método que usamos, medían más de los que había en realidad. Entonces queríamos saber, desde una mirada técnica, para los que somos técnicos, cómo se ha resuelto esto. A ver, algunas de las patentes que tiene Galgus, que tienen que ver con este fingerprint, ¿qué pasa? Antes lo que ocurría con esa captación de los dispositivos es que o se captaban de menos o se captaban muchos más debido a los cambios permanentes que van haciendo. Entonces, ayudados y apoyados en inteligencia artificial, se logra un número muy, muy preciso de dispositivos, ¿no?, con la información que tienen captados. Esto, recién hablamos del ejemplo en un shopping, lo podemos hablar tranquilamente en el tren solar de Jujuy, o como funciona actualmente en el aeropuerto de Fiumicino en Roma. Entonces, dependiendo de la congestión que tiene determinadas las puertas, también se van tomando decisiones en el momento en función de la cantidad. Si quieren, no hablemos de personas, hablemos de dispositivos aglomerados en determinada puerta o gate del aeropuerto, en sus diferentes zonas. Entonces, tanto decisiones que se toman desde el sector público como decisiones vinculadas 100% al sector privado, lo que se permite esto es, por un lado, optimizar el uso de la conectividad, es decir, lo que hacen estos access point es no solo brindar conectividad, sino también cuando uno le brinda un servicio a un turista, el turista no sabe si le está dando 5G en alguna localidad que tenga la infraestructura, 4G que tenga conectividad, o si es Wi-Fi de la provincia de Jujuy, de Tucumán, de Salta. En algunos de los casos, Salta tiene una política, lo veo a Martín Güemes, que es el secretario de Modernización y director de la SAPEM en Salta encargado, y hay una política de dar conectividad en plazas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Entonces, cuando uno llega a un lugar inhóspito en donde suele no haber señal de telefonía móvil y sin embargo sí hay conectividad, bueno, eso es parte del servicio y del agradecimiento, y a partir de ahí también se pueden tomar decisiones, como decía, hay una palabra muy difícil que es anonimización de la información. Insisto, son dispositivos los que se analizan y como bien explicaba Diego, ¿no?, en donde uno con una cantidad de datos y de información
lo que puede hacer es, con esa información, es tomar decisiones correctas en materia de políticas públicas, de estrategia comercial, en materia privada, pero en definitiva todos esos datos se operan con inteligencia artificial de acuerdo al requirente. La clave de eso no son los datos que se analizan y se generan permanentemente, como los estamos generando acá nosotros en esta sala, en donde, por ejemplo, si hubiera uno de esos access points, uno podría ver cómo se desplaza la gente y si hubiera un desplazamiento extraño o anómalo. ¿Qué quiere decir? Si hay 1 o 2 dispositivos que se ven que se manejan muy rápidamente, uno puede presumir en materia de seguridad ciudadana que digamos, hay una alerta amarilla o hay una emergencia por una cuestión de salud o hubo un robo o algo que se puede presumir. Entonces, a eso hablábamos con también que un mismo sistema se puede dar a través de un servicio que se da conectividad, pueda darle a las diferentes áreas de gobierno una respuesta eficiente, como también decía, respecto de lo que la ciudadanía espera del lugar donde está viviendo. Muchas gracias. Ya vamos a llegar justo al final a la privacidad de los datos para que lo charlemos. Así que ya vamos a llegar. Si no, espera un ratito, ya llegamos en el panel. Vamos a seguir ahora con Diego. Y lo que yo quería consultarte es, los proyectos de Smart City muchas veces requieren una visión a largo plazo. Y a veces en el gobierno pensar en implementarlos nos lleva a múltiples desafíos, ¿no? Como la inversión inicial, ver los stakeholders, todos los actores. Entonces yo quería pedirte si nos podés contar un poco cómo has ido sorteando esos desafíos para hacer lo que están haciendo en Jujuy. Bien, bueno, lo primero es que el gobierno tiene que entender que en este caso el turismo es una política de Estado, que no es algo que vamos a hacer por un periodo de 4 años y después lo vamos a dejar por aparte, sino que en esto, bueno, en el caso nuestro específicamente, desde el 2015, con el ex gobernador Morales, se tomó al turismo como una política de Estado. Hoy continuó el gobernador Sadir con esa política de Estado y es por ello que podemos desarrollar este tipo de trabajos que, como bien decís, es a largo plazo, necesita una inversión. Implantar cada una de estas torres con todo este servicio para los turistas es una inversión que hay que llevar adelante y que obviamente los resultados se van a ver en el mediano plazo. Con lo cual eso es fundamental. Y otra cosa que es fundamental es saber trabajar, y acá entra un poco lo que decía Noé del humano, ¿no? Muchas veces decimos la inteligencia artificial va a desplazar al humano, pero necesitamos realmente desarrollar y trabajar sobre esos datos para poder tomar bien las decisiones después. Hablábamos fuera del panel que uno, por ejemplo, hay muchísimos chicos, en el caso de Jujuy, un caso específico de estudiar mucho en Córdoba. Entonces, vos vas a ver en periodos específicos, casi 10.000 chicos estudian en Córdoba, que son jujeños. En las épocas de Semana Santa, fines de semanas largos, en el carnaval, si nosotros no evaluamos bien los datos, vamos a creer que tenemos 10.000 turistas nuevos. Y no son turistas, son chicos de Jujuy que vuelven a su casa y que no están desarrollándose como un turista dentro de la ciudad. Entonces, eso es parte de evaluar esos datos, de evaluar ese movimiento. Por eso, como decimos, esa zona de calor de los teléfonos para ver dónde se están moviendo, por dónde van, por dónde vienen, y ahí nos vamos a poder dar cuenta si realmente es un turista o si es una persona que volvió a su ciudad o alguien que está trabajando en la ciudad y que volvió y se queda 2 o 3 meses. Entonces, todo esto es un análisis de datos que lo termina desarrollando parte de la inteligencia artificial, pero también hay personas detrás que están analizando y desarrollando esos datos. Muchas gracias, Diego. ¿Sí? Sí. Son ambas cosas. Ahí va a estar el servicio de Wi-Fi en el cual el turista puede captar el Wi-Fi para no utilizar sus datos móviles si es que lo quiere así, o porque no tiene datos móviles. En el caso nuestro hay lugares donde con algunas compañías hay datos móviles y con otras no. Van a poder a través del Wi-Fi loguearse y de esa manera vamos a poder acceder a eso. Y en el caso, y también está la posibilidad de poder tener contratado
a una empresa privada para que a través del 4G o del 5G o del 3G poder también tomar los datos. Muchas gracias. Noelia, yo quería preguntarte en función de lo que nos compartís, poniendo a la persona como eje de la transformación digital, ¿cómo crees que se puede abordar los desafíos y quizás ese miedo que tenemos aquí, como trajo Diego, de que la persona va a ser reemplazada por la inteligencia artificial o que vamos a perder espacios, ¿no? Y quizás eso nos hace ser un poco reticentes a la implementación de la tecnología. ¿Qué mirada tenés vos sobre esto? Bien. Primero, creo que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. No nos vamos a ir tan fácil de este mundo. Tranquilos por ese lado. Ay, ¿me escuchan bien? Hola, hola. Ahí está. Bueno, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. El gran desafío como humanos que tenemos es aprender a utilizarla a nuestro favor, a nuestro servicio. Somos nosotros quienes creamos la tecnología y somos nosotros que como usuarios necesitamos aprender a ponerlo en práctica. Como seres humanos tenemos resistencia al cambio. Eso pónganle la firma porque es así, porque nuestro cerebro va a priorizar lo que ya es conocido. Entonces, cada vez que hay alguna tecnología nueva, suele haber cierto rechazo al principio hasta que la adoptamos, hasta que la incorporamos y la ponemos en servicio. Es propio del ser humano, pero también es propio del ser humano que nuestro cerebro se flexibilice y pueda adoptar esa tecnología y ponerla al servicio. ¿Qué se necesita? Solo voluntad. Voluntad y entender que si lo podemos utilizar, los resultados van a ser mucho mejores de los que ya venimos teniendo hoy en día, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, y Beto, para ir cerrando este panel, sí, la última pregunta. Dale. Ahí salió un poco del tema del anonimato, de si los usuarios creemos que están usando nuestros datos, cómo es la seguridad. Creo que es algo que a veces cuando no conocemos de tecnología todo nos preocupa un poco y quería que nos contés sobre eso, sobre cómo se cuidan los datos en la nube. Menos mal que se fue el amigo porque me iban a tirar una silla por la cabeza. Que no ya está seguro para contestar. Es seguro, ¿no? Es un ambiente seguro. Sí, te prometemos que es seguro. Bueno, hay dos cosas, ¿no? A separar bien en claro. Espero que no se iba a buscar nada ahora. Hay que hacer una diferenciación importante, que es hasta dónde son responsables tanto ya sea un data center o ya sea la nube. Voy a hablar por la nube, que es un poco a lo que me dedico. La nube va a ser responsable hasta el punto de que se almacena el dato. Entonces, lo que te va a garantizar la nube es que ese dato que fue almacenado puede ser encriptado. La encriptación es una técnica que se usa hace mucho en tecnología para que por más que vos puedas copiar un disco o tener en tu mano el dato, por más que le saques la notebook a Gonzalo, vos no puedas ver lo que hay adentro a no ser que tengas la clave de desencripción. Entonces, los datos para protegerse de que nadie los agarre y pueda hacer sentido, primero se protegen en tránsito, cuando va del punto A que se recolecta hasta donde se almacena, ese canal se encripta. Y después se protegen en reposo. Cuando dejas el dato, se encripta para que por más que vayan y agarren físicamente el disco, nadie pueda hacer sentido. Esa es una preocupación que desde el punto de vista tecnológico hay mucho tecnicismo, pero está bastante bien resuelta. Después hay otro tipo de preocupación que es si quien está recolectando mis datos y quien tiene la llave para desencriptar y ver los datos, ¿está bien que lo haga o no está bien que lo haga? Ahí entra en juego otro tipo de técnica tecnológica que se llama ofuscación o anonimización. Vos muchas veces, para entender cómo las personas se están moviendo o qué tipo de comportamiento tienen en un espacio físico, vos no necesitas saber sus nombres o sus datos personales, a pesar de que por ahí los tenés. Entonces, vos quizás capturás esos datos porque no te queda otra que capturarlos para tenerlos, pero cuando lo analizás, en el medio hay un proceso de ofuscación, donde Juancito pasa a ser
N24 y el número pasa a ser otra cosa con una transformación irreversible. Y vos de los datos ofuscados podés hacer el mismo tipo de análisis que podías hacer con los datos reales, porque a vos lo que te interesa es volumen, comportamiento, grupos, patrones. Entonces, esas dos cosas se tienen que combinar de una manera inteligente y pensada y con ingeniería. La nube te va a permitir estar tranquilos, que nadie te va a poder tomar el dato que dejaste, pero uno, como dueño del dato, esto está escrito en la ley 25.326 de datos personales, tiene que darle un tratamiento de acuerdo a esta ley y tiene que tratar los datos personales de una manera adecuada. Así que es un poco completa la foto. Muchas gracias, Beto. Bueno, vamos cerrando este panel y vamos viendo de que las gestiones se hacen a través de articulaciones públicas y privadas, en este caso, que es la base fundamental para el crecimiento de las ciudades, y hacerlo nos permite implementar ciudades más eficientes, centradas también con foco en la implementación en el ser humano y también haciendo un análisis adecuado de los datos. Muchas gracias por participar de este panel.